Pero si la información usted esta semana la digiere en su espíritu, la escudriña y comienza a ver en lo profundo qué te dijo Dios hoy y lo pones por obra, entonces vemos el resultado. Amén. El Señor me hablaba de eso, me dice, mucha información, pero poca transformación. Y esto es grave. Amén. En el pueblo de Dios se recibe mucho por los diferentes medios, por en los púlpitos, eso, pero la transformación del pueblo está lenta y Dios quiere que un pueblo crezca en lo espiritual, en lo ministerial, en lo económico y en lo numérico. ¿Cuántos creen que Dios va a dar crecimiento numérico en esta iglesia? Amén. Y deseamos eso. Y ya lo leemos. El Señor dijo sí. Pero entonces vamos a ver qué nos informa hoy Dios rumbo a la tierra de Canaán. Y esta enseñanza la voy a avanzar, y también algunos me la han pedido, mis hermanos, ¿usted por qué no enseña sobre esto? Yo voy a enseñarle algo. Aprovecho esta oportunidad hoy porque es el día en que la mayoría de los hermanos vienen a la iglesia. En semana a veces es difícil. Estamos en la hora de la oración. ¿Cuántos hermanos cumplieron con la hora de la oración? Amén. Amén. Una hora que el miércoles damos gloria a Dios, porque por primera vez vimos a un grupo bueno aquí, hermano, postrados ante la presencia de Dios, clamando por un despertar, por un avivamiento, por un mover de su espíritu en esta congregación. Amén. El día sábado, ayer también muy hermanos llegaron muy a las 8 de la mañana, ¿no? Qué bueno, llegó la hermana, gloria a Dios, en su bicicleta. Digo, vengo a la hora de la oración porque me comprometí, fue con Dios, no con usted. Gloria a Dios, ¿cierto? Y ahí estaba, y llegó ella, llegó los otros hermanos a la hora de la oración. Amén. Hoy a las 8 de la mañana también llegó un grupo y postrados de rodillas en la hora de la oración. Porque dice que, ¿cómo dice Hechos 3:1? ¿Lo leyeron? ¿Cuánto lo leyeron? Dice que Juan y Pedro iban al templo a la hora de la oración, ¿cierto? Lo cual indica que el pueblo, la iglesia cuando comenzó tenían diario una hora de oración, no a solas, como lo dicen, no hermano, yo no oro aquí, pero yo oro en la casa. No, se reunían en el templo. Por eso fue que al llegar al templo, el cojo que necesitaba estaba pidiendo dinero, y entonces, ¿qué fue lo que le dijeron los hermanos que entraban? ¿Qué dijeron? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Qué bueno que esta iglesia también llegue un día y que diga, vea, no tenemos plata ni tenemos oro, pero que venga el que no es libre en su corazón, sea libre en el nombre de Jesús, ¿sí? Que el enfermo venga y no digamos, bueno, no vayas enfermo, sí, tome un poco de plata, no, y plegamos en el nombre de Jesús, se sano y se vaya sano. Ese es nuestro sueño. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Que los necesitados vengan, que el perdido llegue aquí, el que viene confundido, el que no sabe si es salvo, y encuentre el camino de Jesús hacia el Padre en este lugar. Ese es, por eso la hora de la oración se empezó en esta iglesia. Así que si usted hoy no se ha añadido, entonces hoy debe anotarse. Hay 3 horarios, los miércoles de 6:30 a 7:30 de la noche. Hoy sábado de 8 a 9 de la mañana. Si usted dice tampoco puedo, entonces de 9 a 10 de la mañana. La hora de la oración, cumple su hora. Ayer algunos hermanos llegaron a las 9 y a las 10 de la noche. Ok, gloria a Dios, eso es muy importante. Ahí estamos atesorando. Amén. Oración. El Señor dice, ¿saben que en Apocalipsis dice que en el cielo hay una copa que cada día las oraciones de los santos llegan ahí? Esa copa está delante de la presencia de Dios. Bien, y el domingo, si no puede todo el sábado, el domingo a las 8 de la mañana llega usted aquí y dice, voy a cumplir con mi hora de oración. Su vida cambiará, su casa cambiará, nuestra iglesia cambiará y todo cambiará, porque todo es por el poder de la oración. Diga conmigo, estamos en la hora de la oración. Y si alguno se escribió y se comprometió y dijo, bueno, pero no pude ir, no señor, tiene que sacar, usted, nadie vamos a poder venir, pero seguro que usted saque el tiempo y sí puede, ¿sí o no? Amén. Amén, amén, hermanos.
que seguimos dando, lo voy a basar primeramente me voy a afianzar en un versículo bíblico de poder. Es una columna fuerte, porque es un tema que ha traído mucha, ¿cómo se dice? Confusión, controversia, ¿cierto? Controversial. Las redes sociales atacan y dicen esto, lo otro, y ciertamente le están haciendo daño al cuerpo, a cada familia, y le están haciendo daño a la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. ¿De qué manera? Ya lo vamos a ver a través de la palabra. Entonces el primer verso, ese niño está allí, hermana, tranquila, es 2 de Timoteo 3:16. Yo quiero que anote estos versos. 2 de Timoteo, ¿qué? 3:16. ¿Cómo dice? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Toda. No sé cómo algunos quieren, no, pero esto no. Es que esto estaba en el Antiguo Testamento, esto no. No, la Biblia no es una carta de menú. La carta de menú, cuando se la alcanza, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Paulita? Escoger, ¿sí o no? Esto no me gusta, esto sí me gusta. Bueno, esto no, ¿cierto? Pero la Biblia no es una carta de menú. El Espíritu Santo dijo hace 2000 años, cuando todavía no existía el Nuevo Testamento, proclamado como hoy, dijo a través del apóstol, dijo, toda la escritura. Y ellos se basaron en la escritura desde el comienzo del Génesis. Dice, toda la escritura es que inspirada por Dios. O sea, viene del corazón de Dios. Dice, y es útil, ¿para qué? Para enseñar. Eso vamos a hacer en esta mañana. Yo sé que de pronto, allí como estamos hablando, de pronto ese mensaje se puede, algunas personas que están ya atentos a ver qué voy a decir respecto al tema. Para enseñar, ¿para qué más? Redarguir. ¿Para qué más es toda la Biblia, toda la escritura? Para corregir. ¿Para qué más? Para instruir en justicia. O sea que la palabra de Dios es perfecta. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, sigue diciendo, creo, sea perfecto, que no quiere decir que usted no va a tener defectos, sino que usted va a ser una persona madura que sabe pensar las cosas como son, que no andamos con emociones y diciendo cosas ahí o hablando o repitiendo lo que otros están diciendo, sino que tenemos que mirarlo por la palabra de Dios si es cierto o no. Amén. Con ese fin, todo esto. Entonces me baso en ese versículo. Si yo voy a hablar hoy respecto a lo que dice la Biblia, es porque es la palabra de Dios y es la que es útil. Dice que todo eso es inspirado ¿por quién? Por el Señor. Ok, bien. Así que entonces vamos a ir a la cita base. Yo quiero que se prepare allí en el capítulo 7, versículo 8 de la epístola a los Hebreos. Amén. Bien, y hoy voy a estar hablando, bueno, el título que le puse a estas enseñanzas fue Administrando los bienes de Dios. ¿Administrando qué? Los bienes de Dios. ¿Cuáles son los bienes de Dios? Diga conmigo, todos. El Señor dijo, mía es la tierra. ¿De quién es la tierra? Del Señor. Dice, no, mía, hermano, yo me acabé de comprar una finca y esa tierra es mía. Sí, Dios se la dice, Dios tome, hijo, administrela. Pero realmente esa tierra pertenece al Señor. ¿Sí o no? Claro, Dios lo pone a usted a administrar, no voy a decir, ay, venga, estoy. No, Dios se la pone a administrar, pero el día que usted y yo no vayamos, eso hay que dejarlo aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso digo, mía la tierra, su plenitud. ¿Cuál es su plenitud?
los árboles, ¿qué más? Los animales, todo, hermano. Y si vemos más allá, el sol es de Dios. ¿Quién es dueño del sol? Dios. La luna, ¿quién es dueño? Sí, las estrellas. Todo, 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 absolutamente todo pertenece al creador, arquitecto del universo, que se llama el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hoy vamos a ver cómo es que Dios nos puso a administrar los bienes de Él, porque son de Él. Amén. Entonces, administrando los bienes de Dios. Entonces voy a hablar de un principio que Dios dejó a su pueblo para podernos dar a nosotros, porque Él es el que nos da. Nosotros pensamos que nosotros le damos a Él, nosotros no le damos nada. Si de Él es todo y llega a nosotros, es que le devolvemos algo a Él. Amén. O sea, vayamos como mirando la verdad a profundidad. Le estamos devolviendo algo al Señor. Amén. Así que hoy voy a hablar de un tema, dice que se titula, que ya di el título del mensaje, pero el título del tema en sí es los diezmos y ofrendas que pertenecen a Dios. Amén. 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 ¿Ya se entristecieron por esto? Dijeron, ay no, hermano, ¿por qué no nos habla otra cosa? Pero es que... Pero ya vamos para allá. Dice antes de leer voy a decirle esto. Diga conmigo, la palabra de Dios es para el que cree. O sea, usted mira la palabra de Dios y encuentra cosas que como que a su mente no le caben, pero como esa mente o eso que viene es inspirado por Dios, viene del corazón de Dios, la mente humana no lo puede entender. Es muy natural que a veces tratemos de cuestionarlo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Pero Dios es el que tiene la razón. Amén. Entonces la palabra de Dios es para el que cree. Si usted no la cree, para usted no es. Usted está en el lugar equivocado y está escuchando la enseñanza en esta mañana equivocada. Pero si usted cree a la palabra, entonces la Biblia dice que para el que cree es que todo es posible. Amén. Por eso cuando estamos escuchando las situaciones terribles y viendo cómo, hermano, estos días me contaban hermanos de iglesias que se están cerrando. Y yo pregunté, ¿por qué se están cerrando iglesias? Y se están abriendo más antros de mal, de pecado, de mundanalidad. Eso sí se abren y progresan rápidamente. ¿Y por qué las iglesias no? Yo dije, Señor, yo tengo que hablar contigo una cosita. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay pastores que tienen que cerrar las iglesias? Dicen, hermano, no hay recursos, ¿qué hacemos? Me toca entregar esto. ¿Y por qué en los lugares de mal sí crecen y se mueven, hermano, grandes sumas de dinero en cosas, hermano, terribles, hermano, que están llevando a la humanidad a la misma condenación? Entonces, cuando yo he escuchado todo esto, cómo se ataca el método de Dios de cómo administrar sus bienes, de cómo, hermano, administrar la obra de Dios, cómo se mueve la obra de Dios sobre la tierra, entonces ve cuando yo tomé la decisión de enseñar sobre este tema, de acuerdo, hermanos, a lo que el Señor me ha dado entendimiento. Porque yo quiero decirle que todos esos ataques en contra de que en la iglesia no se debe dar o no se debe dar a Dios lo que es de Dios, es con el fin de que las iglesias se vayan cerrando. Satanás quiere que las iglesias se cierren, pero que antros de mal y de donde nuestros hijos se están perdiendo, donde los muchachos están yendo al mal, eso sí crezca. Entonces, yo oré al Señor y dije, Señor, ayúdame para poder compartir lo que yo he vivido. Yo no voy a decirle a usted algo que yo escuché por ahí, como los que hacen, que escuchan allá esto y lo repiten y lo pasan. No, yo voy a hablarle a usted. Quiero decirle, en este año, yo cumplí 50 años. Usted dice, uy, pero está muy viejo, hermano. 50 años de convertirme a Cristo Jesús. De esos 50 años, 18 años
Viví junto a mis pastores sirviendo a Dios. O sea, yo también estuve allí, me sujeté a un pastor, me enseñaron, aprendí de ellos, aprendí lo bueno, aprendí cosas difíciles del ministerio, retuve lo bueno, algunas cosas también las tuve que desechar porque sabemos que los pastores, aunque Dios nos escogió, pero también nos equivocamos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Ahí están callados los hermanos. Digo, no, es que la enseñanza, hermano, está tremenda. 18 años sirviendo a mí, allí en mis pastores, en mi iglesia, siendo fiel hasta donde estaba mi esfuerzo y entendía. Y 32 años sirviendo en el ministerio pastoral. Entonces, yo le decía al Señor, el Señor dice, te doy autoridad para que hables sobre el tema. Yo en eso creo que la tengo, porque lo que le voy a comentar lo he vivido en mi vida personal. Amén. Desde esos 30 años le he servido de tiempo completo al Señor. He estado ahí en eso. Entonces, hoy voy a empezar esta enseñanza con el Nuevo Testamento. El primer argumento que sacan aún en las redes sociales es que el diezmo del Señor no está en el Nuevo Testamento. Y ahora estamos bajo el pacto de la gracia, dicen ellos. O sea, yo estoy diciendo lo que ellos enseñan. Entonces, como estamos bajo el tiempo de la gracia, ya no hay que diezmar al Señor. Y entonces yo tuve que revisar la Biblia nuevamente y el Señor, yo nunca había escuchado tales cosas. Y siempre desde que conozco al Señor, cuando yo entendí el principio de darle a Dios lo que es de Dios, yo quiero decirle, hasta aquí Dios no me ha fallado. No me ha faltado, no me ha costado un día que diga, ay hermano, hoy tuve que acostarme con un hambre terrible. No. Dios ha proveído. Diga conmigo, Dios es mi provisión. Pregunto, ¿alguien se ha quedado en la física miseria por darle a Dios lo que es de Dios? A mí nunca Dios me ha dejado. Porque el que es fiel a Dios, por eso el Señor, yo aprendí cuando yo empecé en mi vida cristiana, decía yo creo que los que deben dar el diezmo al Señor, esos son los que ganan bastante dinero. Pero entendí cuando Dios dice, el que es fiel en lo muy poco, entonces es el que califica para darle lo mucho. Amén. Si yo no puedo darle a Dios lo que es de Dios, en poquito, ay hermanos, que no son sino 100,000, no son sino 200,000 lo que yo gano, yo para qué. Si no soy capaz de darle a Dios lo que es ahí, mucho menos si Dios me va a dar grandes cantidades de dinero y de cosas. Porque el ser humano somos así, ¿sí o no? Se dice por ahí que el ser humano entre más tiene, más quiere. Claro, más gasta también. Que a veces también tenemos que mirar las cosas como son, ¿no? Dice, ay, pero mira, fulano, pero esa persona si tiene también, si usted va y le pregunta, tiene unos gastos que para uno diría, uy, hermano, yo no seré capaz de... ¿Sí o no? Entonces, vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Para esas personas que dicen que en el Nuevo Testamento no dice nada sobre el diezmo del Señor, yo encontré que sí dice. Y Jesús lo dijo también, el gran maestro, el Señor del universo, el Cristo de la gloria, el Señor todopoderoso, lo dijo también. Entonces dice, en Hebreos capítulo 7, versículo 8, ¿qué dice, hermana? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien sea testimonio de que vive. Amén. Hasta ahí. ¿Dónde está ese versículo? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. En el tiempo de la gracia. Aquí no es, esta palabra no está en el tiempo de la ley, está en el tiempo de la gracia. Y aquí habla algo muy importante, dice, aquí ciertamente reciben. ¿En qué tiempo está hablando aquí? Presente. Conjuga el verbo presente, dice, yo recibo, tú recibes, más.
Él recibe, nosotros recibimos, ellos reciben. Aquí dice reciben, no dice recibieron. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo quiero ir aquí porque yo tengo que dejar esto bien claro acá. Entonces dice, ciertamente, ¿qué es ciertamente? Sí, Señor, así es. Dice, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Aquí usted trae su diezmo, gloria a Dios, dice gloria al Señor, el Señor me dio esto es lo del Señor, esto es lo mío, esto es lo del Señor, porque el Señor eligió así. A Él le plació de las 10 monedas, darle 9 a usted, darle la mayor cantidad, dijo, pero déjeme una para mi obra. ¿Está entendiendo, hermano? Una, nada más. Y eso sí que lo graben ahí porque lo hace clarito con la Biblia. Una es para Dios. Dios no, ¿qué tal donde Dios nos hubiera dicho, no sabe qué? Cogen una y 9 son para mí? Sería terrible. Luis, mejor dicho, ahí sí hubiéramos dicho no, pero Dios lo dijo así. Amén. Dice, aquí ciertamente reciben, ¿quién recibe los diezmos en la tierra? El pastor de una iglesia es un hombre mortal. Usted no va a creer que nosotros somos ángeles, somos ya inmutables. No. Pero dice, en la tierra tienen que recibirlo hombres mortales. En el Antiguo Testamento lo recibían hombres mortales. ¿Quiénes lo recibían? Los sacerdotes, los levitas, la gente que ministraba en el altar de Dios. Si usted va y mira, hermano, en el primero y segundo libro de Crónicas, hermano, el altar, la obra de Dios, el templo donde se adoraba, hermano, era el lugar más grande de toda la región. No es como ahora. E incluso se utilizaba era oro, plata, piedras preciosas para edificar el templo. ¿Y sabe quién tenía que traer eso? El pueblo de Dios. Usted no encuentra allá todos, no, pidiéndole por allá a los de las otras naciones, a los filisteos, oye, filisteos, regálenos algo para hacer el templo para Dios. No. Por eso Dios es generoso. Dios nos da a nosotros, hermano, nos da a nosotros en abundancia. Amén. Todo lo que es bendición de Dios, lo que es, aunque usted lo vea poquito humanamente, pero si usted tiene su fe en Dios, hermano, eso es bendición de Dios. Amén. Entonces dice, lo recibían los sacerdotes, los levitas, con eso era que se llevaba a cabo la obra de Dios, hermano. Habían músicos. ¿Usted sabe por qué no hay músicos aquí? Por eso. Si tuviéramos el tesoro del templo abundante, gloria a Dios, habría que tener aquí una corte de músicos. Se les exige, sí, su vida en Dios, pero dice, hijo, vas a servirle, hermano fulano, vas a servir a Dios en esto, y se escoge porque debe ser excelente. Por eso en el templo, en el Antiguo Testamento, hermano, los levitas era era una corte completamente, hermano, para servir en el altar de Dios. Pero todo eso, necesitaba ¿qué? Dinero. ¿Sí es así o no, hermanos? ¿Estamos mal? ¿Sí o no? Si usted me dice está mal, yo le voy a dar esta mañana libertad que usted se pare y le diga, hermano, usted está correcto. Pero eso se necesitaba. En este mundo todo se necesita y se mueve ¿con qué, hermano? Dígalo, tranquilo, que aquí no le pegamos con dinero. Usted nació y se necesitó ¿qué? ¿Con qué le compraron pañales? ¿O no? ¿Con qué le compraron teteros? Biberón. ¿Qué más le compran a un bebé? Camisita, ropa, con dinero. Luego sigue creciendo dinero. Luego cuando ya cree mucho empieza a trabajar por dinero. Pero yo le pregunté, hermanos, ¿a cuánto les gusta el dinero? Y uno pregunta, levante la mano el que les gusta. Y el que diga, Señor, reprenda al diablo, el dinero es del diablo, pues entonces párese y dígamelo por la Biblia. Porque el dinero, voy a decirle, las cosas materiales representan dinero. Hoy estuve estudiando cuándo comenzó el dinero a funcionar en papel.
Usted sabe que en la antigüedad no era así, ¿cierto? Algunos, por eso algunos, también digo otra cosita, dicen algunos, era el diezmo, pero era el diezmo del trigo, la cebada y no sé qué. Sí, señor, tiene razón. Pero es que en ese tiempo se movía de otra manera las finanzas, ¿sí me entienden? ¿Cuántos se acuerdan del trueque? O el trueque, ¿qué era? ¿Cómo era? Un intercambio. ¿Sí o no? Usted necesita esto, yo necesito lo que usted tiene, y ella, esa persona necesita lo que yo tengo. Entonces vamos a hacer ¿qué? Un trueque. Más antiguamente se utilizaba el oro y la plata. Incluso decirle el oro, por eso cuando al comienzo decían en los billetes, ¿cómo decían? 5 pesos oro. ¿Sí o no? Después fue que comenzó a funcionar el dinero en papel. Entonces los tiempos en eso sí han cambiado. Sí, claro, en el Antiguo Testamento, como había esa forma, entonces se cambiaba trigo por cebada, cebada por trigo, mazorcas por papas, el que sembraba esto, pero la economía funcionaba de esa manera. Amén. Y el Señor exigía los diezmos de los productos al templo. Hoy se mueve todo, es representado por dinero. Yo necesito ese maletín, pero ese maletín representa dinero. A mí no me lo dieron gratis, tocó ir a llevar dinero. El dinero se mueve todo, ¿cierto, hermanos? ¿Cierto, Paulina? Si usted compra un carro, tiene que tener dinero. Entonces, hoy dicen, no es que Dios dijo que los diezmos de la papa y la cebada, pero de dinero no, señor, es que eso cambió. Hoy en día todo se mueve con dinero en papel en el mundo entero, ¿o no? Entonces, por eso aquí la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 8, dice, ciertamente en la tierra, y estamos parados en la tierra, reciben los diezmos hombres mortales. Pero encontré que en los diezmos los reciben dos personas, el terrenal y el celestial. Dice, pero allí, ¿cómo dice el verso? Pero allí, ¿a dónde? Allí donde el vecino. Allí se está refiriendo en la eternidad. ¿Quién está en la eternidad y se dice que vive para siempre? Cristo Jesús. Jesús se sentó a la diestra del Padre, pero es el que decimos que Cristo vive. Él vive para siempre. Él está vivo, Él no se quedó muerto. Por eso dice la Biblia, del que se dice que vive para siempre, dice, allí ciertamente recibe los diezmos el que se dice que vive para siempre. Todo cristiano debe saber que el que vive para siempre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y dice que Él recibe los diezmos. O sea, ya Él ve desde allá y dice, ok, mi hijo es fiel, lo voy a bendecir. Amén. Entonces, sí le agrada a Dios, sí es de Dios el diezmo del Señor. Por eso ahí lo dice claro. Entonces, aquí lo reciben ¿quién? Los pastores, los líderes de la iglesia. Pero en el cielo, ¿quién lo recibe? Dios. El Señor mismo. Amén. Entonces, en Mateo 23 nos dice algo también importante. Está en el Nuevo Testamento, Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el enero y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Este micrófono está como apagado, hermano. Póngale un poquito más de volumen a alguien ahí en el sonido, gracias, porque no le escuchamos mucho al hermano. Bien, entonces, en Mateo 23, gloria a Dios, habla aquí, dice claramente que el Señor le habló a un grupo de personas. Dígame, cuando vino el Señor Jesús, ¿diezmaba el pueblo o no diezmaba? Sí. Lo que pasó es que ellos se jactaban porque diezmaban. Aquí hay otro error. Si usted dice, no, yo sí diezmo y ofrendo, pero yo
entonces ellos se jactaban de eso. O sea, yo si diezmo, yo si ofrendo. Y mire, y el Señor los encuentra y le dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Estaban en el tiempo de la ley. O sea, que en ese tiempo se diezmaba por ley. Ya voy a explicar qué es ley. La justicia, dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario diezmar. El Señor dice: esto es necesario, esto era necesario, dice. ¿Pero qué dice? Sin dejar de hacer aquello. O sea, quiere decir que el pueblo diezmaba, pero yo les digo, ustedes se jactan por diezmar, pero están dejando la palabra de mi Padre Celestial, no se están comportando bien, están practicando hipocresía, están practicando un poco de cosas. El Señor dice: pero era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Yo diezmo de lo que Dios me da. Yo quiero: si usted pastor diezma, sí, Señor. Ahí está el tesorero que diga si estoy diciendo algo. Claro, es el primero que tiene que hacer. Si no mataríamos eso, hermano, y habría de miseria y vendría espíritus de ruina y nos arruinarían. El Señor dijo: deben hacerlo sin dejar de hacer lo otro. O sea, debo diezmar, debo ofrendar, pero debo vivir cada día mi vida recta delante de Dios también. Amén, siendo sincero. Amén. Entonces, es ahí donde yo debo entender, y estas citas que estoy dando las estoy dando del Nuevo Testamento. Ahora quiero decirle, el diezmo es una ofrenda mínima, limitada. ¿Cómo así limitada? O sea, fue puesta, le digo así, el diezmo fue puesto a Israel por ley. ¿Qué era una ley? Una regla que debía cumplirse sí o sí. ¿Sí o no? Por regla. ¿Y por qué pues lo tiene que poner por regla? Como una disciplina. El Señor tuvo que ponerlo por regla. Deben diezmar, punto. Es un mandamiento. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted, hermanos? Primero, porque dice la Biblia que en Israel había tacañez. Algunos dirán: uy, ¿cómo me parezco a esos israelitas? Tacañez con la obra de Dios. Aquí no están. Con todo el respeto, que hay hermanos que, hermano, yo sé que mi Señor está viendo eso desde el cielo y han sido fieles, hermano. Gracias, hermanos, por ustedes. Este lugar ha podido estar abierto por su fidelidad a Dios. Amén. Pero eso viene, ellos no querían dar a Dios lo que era de Dios. Entonces, también dice la Biblia que ellos incurrieron en desobediencia. Entonces, eran desobedientes. Por eso la Biblia dice: la ley fue dada para el desobediente y transgresor. También dice que eran duros, ¿de qué? De corazón. Había dureza. Esos son pecados. Son pecados de omisión, que la gente dice: no, eso no es tan pecado. Pecado es robar y matar, pero esto no. La tacañez es pecado con la obra de Dios, y con la obra de Dios y con la familia. Hay gente que es tacaña con la familia, tacaños con los necesitados. La tacañez es algo que tremendo, que uno es como un espíritu inmundo. Dijo un hermano, o sea, a los que les da eso, que no pueden mover el brazo, ¿no? Y había desobediencia, había dureza de corazón. Nosotros somos duros de corazón para esto. Nosotros, como seres humanos, es eso. Yo quiero decir, las primeras veces para mí, yo quiero confesarle verdades también de mi vida, porque yo quería hablar de mi vida. Los primeros años, cuando a mí me hablaron de esto, yo dije: no, eso no me parece, no me parece. Y duré 3 añitos que, como que no, yo decía: bueno, el pastor enseña, pero bueno. Cuando entendí realmente que la obra de Dios, porque es que, hermano, una empresa necesita inversión, ¿sí? ¿Sí es así o no? Los empresarios me dicen si estoy mintiendo.
El hogar necesita finanzas, ¿sí o no? Para todo se necesita finanzas, en todo, mire, hasta para las cosas. Alguien va a montar hasta una chichería, hermano, necesita finanzas. Todo el mundo necesita finanzas. Se nos metió, Dios nos quiere meter, es que la iglesia sí no necesita finanzas. Que la obra de Dios no necesita, claro que sí. ¿Y cómo dejó? ¿Cuál fue el plan que Dios dejó para que la obra de Dios se sostenga sobre la tierra? Que nosotros, el pueblo de Dios, podamos aprender de Dios y que Dios nos dejó este principio que es el diezmo y la ofrenda para Él. Amén. Amén, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo, la ley es para el desobediente y transgresor, por ley. Y la ley obliga, la ley se obliga, ¿sí o no? Aquí en Colombia hay leyes. Dice, si tú haces esto, tu consecuencia es esto. Y se la rebaja, no. El impuesto es este y punto. Y dice, no, vaya, trabajen también, ya me gusta, yo que voy a pagar impuestos si esto es mío, no. O paga impuestos o las consecuencias vienen, ¿sí o no? ¿Es así o no? Estamos mal. Esa es una ley. Entonces Dios tuvo que ponerlo a Israel por eso. A Israel le fue dado el pacto de la ley. Ahora voy a decirle algo aquí que también encontré, hermanos, que el diezmo como ley nació. ¿En dónde nació el diezmo como ley? En Moisés. Porque a Moisés le fue dado el pacto de la ley. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Sí han estudiado la Biblia o no? Pero la ley, por así decirlo, del diezmo nació como gracia porque nació en Abraham. Abraham, dice la Biblia, muchos años antes de existir Moisés y el pueblo de Israel, él fue el que en su corazón recibió que había que diezmar. Y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿y quién le enseñó a Abraham a diezmar? ¿Quién, hermana? La hermana está conectada con la enseñanza. El Espíritu Santo se movía desde el Génesis. Es más, es desde la eternidad, pero en la tierra, desde allí cuando comienza la creación, dice el Espíritu de Dios se movía. ¿Y cuántos saben que el Espíritu de Dios es el que está en este tiempo moviéndose en toda la tierra? Y yo le pregunté a Dios, ¿pero quién le enseñó a Abraham a diezmar? ¿Asistí a alguna iglesia donde enseñaban sobre lo que le estoy enseñando hoy por la palabra? Y lo recibí claro. Mi espíritu se movía. Y el Espíritu Santo, mientras Dios no le enseña a usted, el Espíritu Santo no le enseña en su corazón, usted va a decir, yo hasta ahí. Pero cuando el Espíritu más Santo me lo enseñó a mí, comencé a hacerlo con alegría, con gozo. Amén. Ya no con mezquinidad, porque algunos dicen, comienzan, ay sí, pero es que quién sabe cómo se estarán gastando en mi diezmo. Eso, el pastor se puso ese vestido, eso quién sabe. Ay, a mí, desde que el día que el Espíritu Santo me lo hizo claro, dije, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que tú me bendigas mi hogar, que bendigas mis negocios, bendigas mi empresa. Y si tú lo prometes en tu palabra, que si soy fiel a esto, a mí no me interesa. Ya el pastor le dará cuentas a Dios, él verá cómo lo hace. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová también con nuestras finanzas. Y yo le doy gracias a mí por mis hijos. Y aquí hay uno. Usted dice, voy a ir a preguntarle si es cierto, vaya y pregúntale. Pero nosotros sabemos como familia que ese es un principio. No solamente a favor nuestro, sino a favor de mis generaciones. ¿Cuánto quieren que sus generaciones sean benditas? Amén. Por eso fue que el salmista dijo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que ¿qué? Que bendiga el Padre. Porque el justo, si usted es justo, usted dice, soy justificado por el Señor, pues debo tener obras de justo. Sí, Señor, es justo traer mi diezmo al Señor, porque en esta iglesia pagan luz, pagan agua. ¿Qué más pagamos? Pagan aliento, compran guitarras, compran baterías.
¿cierto? ¿Qué más hacemos en la iglesia? Un montón de cosas y todo se mueve con... Entonces usted, como es justo, usted dice, ah, si es justo, yo tengo que dar lo que le pertenece al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si soy justo es porque tengo el Espíritu y miro con justicia las cosas. Amén, hermano. ¿Vamos bien o vamos mal? Entonces el diezmo no nació en la ley, sino en un corazón de un hombre que caminaba con Dios por fe. Dice que Abraham caminó con Dios, ¿por qué? Por fe. Es el padre de la fe. Es más, todo creyente, todo hijo de Dios en este tiempo es de descendencia de Abraham. Si no viene de esa descendencia, no es de Cristo. Amén. Entonces, aquellos que dicen no, le digo, el diezmo del Señor nació en un corazón de un hombre agradecido primeramente y que caminaba por fe y que amaba al Señor por fe. Se llamó Abraham. O sea que cuando vino el pacto de la ley, ya el diezmo existía, la gente diezmaba. Jacob también dijo, Señor, de todo lo que me dieres, ¿qué dijo? 10%. El diezmo apartaré para ti, Señor. O sea, antes de la ley, cuando vino el pueblo de Israel, el Señor dijo, estos terribles van a dejar caer mi obra sobre la tierra, entonces me toca ponerles por ley. Y sin embargo, voy a mostrarle por la Biblia, no hicieron caso. ¿Nos parecemos nosotros a ellos o nosotros sí somos fieles? ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, pero ¿por qué se han tan caído? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. A través de ella Dios va a desatar sus finanzas. Y si Dios no lo hace, hermano, yo paro acá de predicar la verdad. El Señor me dijo, por eso está, porque el Señor también, cuando en Israel también sucedió eso. Y le dijo el Señor, le dijo, ¿ustedes saben por qué su jornal cae en saco roto? ¿Ustedes saben por qué ahora las tierras no dan fruto? Les dijo el Señor en el libro de Ageo, usted lo lee en el capítulo 1 en su casa, porque yo no lo voy a leer acá porque el tiempo corre. Y Él les aclara y le dice, por esto, porque mi casa, mientras sus casas están muy hermosas, artesonadas, mi casa está desierta y vacía. Porque la casa de Dios, este lugar, debería ser el mejor presentado del barrio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es, hermanos. Desafortunadamente usted pregunte, vaya, hable con el tesorero. Si alguno cree que lo que estoy diciendo, vaya, hable con el tesorero como es el asunto en esta iglesia. Él es el encargado. Quiero decirle, aquí yo no manejo finanzas, que usted diga, no, pero es que el pastor es el que quién sabe, de pronto uno nunca sabe, ¿no? Hay un tesorero, hay un fiscal, aquí está, nombramos a un fiscal, hermano. Ojo, hay que ser transparentes, amén. Ahora reconocemos que algunos sacan argumentos porque han habido malos testimonios. Yo también he visto malos testimonios. Por eso quiero decir, en mi vida he visto malos administradores de los bienes de Dios, también los he visto. Pero no porque hayan malos administradores, hermano, entonces quiere decir que ya Dios, su palabra quedó en el piso. No, Señor. Dios sigue siendo fiel. Diga conmigo, Dios siempre será fiel. Él no va a cambiar su palabra porque al resultar, porque siempre el Señor dijo, la cizaña crecerá dentro del trigo. ¿Cuántos saben que en todo lugar hay cizaña y hay trigo? Y el problema de la cizaña, ¿saben cuál es? Que la cizaña crece juntamente con el trigo, también crece. Y el otro problema es que el Señor dijo, y si la ven ustedes, no la arranquen, déjenla ahí. Por eso en todo lugar, hermano. ¿Qué es lo que están sembrando ahorita? Cizaña. No ofrenden, no diezmen, no, porque eso no, eso es plata. Esto sí, Señor, la obra de Dios también necesita plata. Hay que decirlo claro, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? No me mire raro, hermano. Tranquilo. No vinieron los que miran raro. Bien, entonces, ¿el diezmo dónde nació? ¿En la ley o en el corazón de un hombre que hoy es el padre de la fe? En Abraham.
Entonces, Génesis 14, 18 al 20 nos indica algo importante de esto. Quiero que lo lean. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Mire, allá, ¿cuándo sucedió eso? Muchos años atrás de la ley. 2 generaciones más adelante vuelve la Biblia y habla lo siguiente, 28, 20 al 22. El mismo Génesis, capítulo 28, versículo 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para mí. Amén. Si Dios fuere conmigo, ¿cuántos pueden decir Dios, hasta aquí Dios ha estado conmigo? Amén. Dice, y si volviera a casa de mis padres, ¿cuántos de ustedes, algunos se van, pero volvieron a casa de sus padres? Señor, si tú me guardares, Dios te ha guardado. Si tú me dieres esto, Señor, digo, el diezmo apartaré para ti. Algunos en el tiempo de la gracia, Dios le da todo eso que le dio a Jacob. Dice, Señor, todo lo que me des, pero yo sí el diezmo no doy para ti. Jacob dijo de corazón, dijo, Señor, el diezmo daré para ti. No porque había una ley obligándolo, yo creo que me entiendan eso. No porque había una ley que decía, tienes que diezmar. En ese tiempo no existía, ¿qué? La ley. Entonces, cuando ustedes escuchan, no, es que eso era de la ley, dígale, no, Señor, lea la Biblia bien. No nació en la ley. Lo estipuló Dios luego por ley a un pueblo que no era fácil que sustentara la obra de Dios. Porque la obra de Dios la sustenta sobre la tierra Dios a través de su pueblo. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que Israel se le impuso el diezmo por ley, por obligación. Hoy no, le voy a decir aquí algo raro, quiero decir esto. Hoy no es obligación diezmar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Al fin qué? ¿Sí o no? No es obligación. ¿Qué es obligación? Una ley. ¿Acaso aquí se ha puesto ley de esto en la iglesia Zetas de Paz? No, Señor. ¿Acaso usted encuentra a alguien allá en el escritorio, ya ese que está ahí? Bueno, a ver, hermano, ¿cómo se llama usted? Segurano, hermano, ¿usted ya diezmo? No, entonces no puede entrar. ¿Ha encontrado eso? No. Sí, bienvenido, hermano, y lo abrazamos. Dios lo bendiga, hermano. Qué bendición que está aquí. Cuando había la ley, no, Señor, era una ley. Se preguntaba en ese tiempo, ¿quién diezmó? ¿Quién no diezmó? Hoy no. ¿Qué tal usted allá? Bueno, hermano, el tesorero, cada quien. ¿Usted diezmó? No, ¿usted sí diezmó, hermano? Sí, yo sí, hermano. Bienvenido, ¿no? ¿Y usted? No, afuera, hermano. No. Bueno, hermano, les da risa por ahí, sí. Eso es una ley. Sí o sí. Pero entonces, a Israel se le impuso por ley, por obligación. Aún así, quiero decirles, según la Biblia, no obedecieron, no fueron fieles a lo que Dios les había dicho. Por esto Dios dijo lo siguiente en Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén. ¿Sabe cómo le dijo Dios? Mire, y fue Dios. Así que si usted quiere, juzgue allá lo que Dios dijo. No decir, pastor. No. Dios lo dijo. Le dijo a Israel, escúchenme una cosa. Le dijo, ustedes, ellos se hacían lo que ustedes me han robado, les dijo el mismo Dios. Y ellos, pues claro, como nosotros hemos dicho, venga Dios, ¿en qué te hemos robado? Pues, no, Señor, ¿cómo se le ocurre? No, papito Dios, yo de ninguna manera. No, Señor. Y preguntaron, Señor, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué le hemos quitado? ¿Qué es lo que no le hemos dado que es tuyo? Porque robar es coger algo que no me pertenece. ¿Sí o no? ¿O sí? ¿Estamos bien ahí o no? Yo hoy cojo algo que es suyo y me lo traigo y me lo esto.
eso pertenecía a usted. Entonces quiere decir que aunque yo no tenga fama de ladrón, pero se lo robé a usted, ¿sí o no? Y Dios le dice, mire, ustedes me habéis robado. ¿En qué? El Señor fue claro. ¿En qué dijo? En los diezmos y ofrendas. Ay, Dios, ¿para qué necesita dinero allá en el cielo? Él no necesita dinero porque Él acaba de decir que Él es el dueño de todo. Pero Él nos da a nosotros todo. Pero es tan maravilloso nuestro Dios que Él confía en nosotros. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, tú puedes confiar en mí? Un poquito, ¿sí? Que no todos dijeron. Dios sí confía en nosotros. Oye, pero nosotros no confiamos en Él. Si usted confía en Dios, mire, Dios confía en usted, hermano. Dios por eso le entregó, dijo, mijo, le doy el 100%. Usted ya sabe lo que le dije ya mismo. Usted verá, Dios le dio libertad. Amén. Hoy en el nuevo pacto de la gracia no es obligación diezmar, porque ahora no es un acto de ley y obligación, sino es un acto de amor. Amén. Amén, amén, hermanos. Amén. Por eso yo le digo, ustedes me habéis robado. Digo, ¿y en qué? Discutieron cuando digo, ¿en qué, Señor? No. Digo, en esto. Y el Señor fue claro. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que si alguna vez está buscando, sí, Señor, para eso está en el Antiguo Testamento, sí, Señor. Es cierto, pero la Biblia, la misma Biblia en su propio contexto, la misma Biblia confirma lo que ella dice. Amén. Entonces dice, en eso era. Qué terrible, Dios trató al pueblo, lo insultó y lo trató mal, diríamos nosotros. Le dijo ladrones. Gracias a Dios que en este tiempo, y menos en sendas de paz, no hay de eso, ¿cierto, hermanos? Amén. Amén. Mi hermano, pero están callados hoy. Qué tremendo donde Dios se levantara hoy. ¿Por qué, hermano, la obra de Dios está así en todos los lugares? Eso no estamos hablando aquí, sino, hermano, lo que le pide es cierto, hermano. Hay iglesias que se están cerrando por esa situación. Y allá afuera se ríe. El diablo dice, eso sí, eso es lo que yo quiero, que cierren iglesias. No prediquen más y yo poder seguir dañando allá, y más bien que se abran discotecas, burdeles, que se abran antros de droga, de todo eso sí, que se abran, eso sí, ahí sí nadie dice nada. Pero en la obra de Dios es donde viene el asunto, porque hay un ataque, hermano, a fin de que todo el mundo se pierda. Pero el Señor dijo que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nosotros tenemos que amar la obra de Dios. Tenemos, hermanos, que velar por la obra de Dios, porque necesitamos que se salve la gente. Amén, hermano. Amén. Pues para eso nos puso Dios, ¿sí o no, hermanos? Así que Dios se enojó por esto y lo señaló como un pecado grave. ¿Saben? El robo es un pecado grave, como lo mismo que la usura. Hay gente usurera. Gotera a gotera lo van desangrando. Ya me entendió. Usura es pecado delante de Dios. Esto no lo predican en todos lados, sí, pero aquí sí, porque aquí no podemos predicar la palabra de Dios. Así que Dios se enojó. Parece que el pueblo, más adelante parece que el pueblo se arrepintió y les dio una palabra de restauración. En el versículo 10, ¿qué dice, hermano? De ese mismo capítulo. En el versículo 10 de Malaquías 3:8, en el verso 10, Dios les da una palabra de restauración. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Traigan los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. ¿Cuál era el alfolí en el antiguo pacto? El templo, el lugar allá donde estaban esto. No sé si tendría una urna, bueno, si no logré, se me puede pasar a estudiar. Pero si había una urna y la gente llevaba, y esa era la urna, y ahí llegaban para sus diezmos. No como una hermana que una vez me dijo, hermanito, si usted quiere que dé los diezmos al templo, vaya a la casa por ellos, porque ya se los tengo, porque hasta que se los tengo que traer aquí. Y, hermano, es que eso dice la Biblia, yo no voy a visitar a la gente para
Digo, yo no sé, hermano, pero ya se los tengo y cuando vaya, entonces, bueno, un día me dio por ir a visitarla y sí, señor, fui y la visité. Digo, hermano, usted no vino a tiempo, hermano. Se me entraron los ladrones y se robaron los diezmos. Y así, bueno, eso es cierto, es un testimonio que estoy dando claro. Un amigo, hermano, como usted no va a tiempo, usted no va cuando yo le dije, yo los tenía debajo del colchón y se los llevaron. Ya, no, eso no es problema mío, no estoy con Dios, yo sin embargo, por su merced, cumplo mi deber, me oramos, Señor, bendícela, hago mi trabajo solamente. Amén. Dice aquí, traelos, dice, y probadme en esto ahora, le dijo Dios a Israel, pruébenme, si quieren hagan el ensayo, digo, hagan el ensayo, sino que abriré la ventana de los cielos. ¿Quién lo dijo, hermanos? ¿Quién? El Señor. ¿Será que Él nos engaña? ¿Será que no miente esto? Ay, es que Dios es tan tremendo que quiere sacarme la plata a mí. Olvídelo de eso. Digo, prueben en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos. ¿Y qué? Y derramaré bendición. ¿Hasta cuándo? Ni siquiera dijo derramaré bendición hasta que abunde. Dijo hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Ahora, cada uno debemos preguntarnos el por qué Dios no ha derramado bendición en mi vida hasta que sobreabunde. Preguntémonos. Y si toda la escritura es inspirada por Dios, esta es la escritura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios es generoso, hermano, y nosotros somos sus hijos. Diga conmigo, Dios es generoso y me da todas las cosas. Y como Él es generoso, yo soy su hijo. Y como es el Padre, es el Hijo. Yo soy generoso con la obra de Dios. Y con todo, con lo necesitado, todo eso. Qué bueno que usted aprenda eso de su papá Dios. Usted dice, yo soy un hijo de Dios. Nuestro Padre es generoso. Amén. Nuestro Padre no es tacaño, nos da todo, hermano. Él promete abundancia y sobreabundancia a los que creen y los que no lo hacen por ley, sino por amor y gracia en el nuevo pacto. Estoy hablando en el nuevo pacto. No es obligación ofrendar, pero sí Dios pide que de nuestro corazón brote el amor por los necesitados. Cuando usted diezma, usted está ofrendando y está dando por los pobres. Ay, venga, ¿cómo así? Explíqueme, se lo voy a explicar. Los pobres son todas las almas que se están perdiendo. Esos son necesitados, ¿o no? La salvación es una necesidad para el ser humano, por eso es que Dios entregó a su Hijo. Digo, para que todos, no, para que ninguno se pierda. El plan de Dios es que nadie se pierda. Entonces, cuando usted es fiel a Dios en eso, usted está cooperando para que alcancemos las almas para Cristo. Amén. Para que el necesitado, el enfermo pueda entrar aquí. Haya un lugar en el barrio, si hay un enfermo y venga, al menos oren por mí. Si hay un matrimonio que se está destruyendo, un hogar en necesidad, vienen los necesitados, vienen los pobres que no tienen de Dios. Amén. Entonces, hoy, cuando yo tengo que hacerlo, no lo hago por ley, por obligación, sino por amor y gracia. En 1 Corintios 13:13 nos dice que todo lo que usted haga y yo hagamos ahora para Dios, tenemos que hacerlo por amor. Y si no, no sirve. Leamos, hermana, ¿qué dice? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Dice, si repartiere todos mis bienes. ¿Si repartiere qué? Todos mis bienes. Que usted dijera, no, hermanos, eso del diezmo es muy poquito, eso es una ofrenda limitada, eso es lo mínimo que debe dar. Y es verdad, según la Biblia, es el mínimo que un creyente debe dar para la obra del Señor. Eso es muy poquito. Yo voy a vender mis bienes, voy a vender esto y lo voy a traer, dice la palabra, y si aún hiciera eso, ya porque yo voy a ser más que generoso, aleluya, porque eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Ese es otro punto. Esto es largo, hermano, para poder aclarar bien el asunto. Y dijera eso, dice, pero si no tengo amor, ¿qué pasa? De nada me sirve. Ah, que si
que son tacaños no dan nada. Yo sí, por eso Dios yo tengo. No, 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 no es así. Si usted da con amor, eso es lo que Dios abre la ventana del cielo, amén. Si usted ama la obra de Dios, ¿cuánto aman la obra de Dios en este lugar? Entonces usted dice, yo doy por amor, yo no doy por obligación. Y entonces usted dice, gloria a Dios, yo voy a cumplir por lo menos con mi diezmo. Pues eso es lo mínimo que una persona puede dar para la obra de Dios. Porque si seguimos, o sea, yo no termino hoy con esto. Mira, hermano, si usted mira el Antiguo Testamento, ¿saben cómo llevaba a la gente cuando decían la obra de Dios? Los que eran generosos, hermanos, llevaban y llevaban hasta que un día el profeta tuvo que decirle, no traigan más porque no hay donde echar. Eso lo tengo que mostrar con la Biblia, lógicamente, porque toda la escritura es la que es inspirada por Dios. En la iglesia en los primeros siglos, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, la gente dijeron, no, el diezmo son muy poquitos. ¿Sabe lo que hacían? ¿Qué hacían? ¿Alguien ha leído la Biblia? No, entonces esperemos que llegue a ese punto para que usted lo vea por la Biblia. Aunque ya tengo que terminar, pero entonces el próximo domingo seguimos. Amén. Pero quiero concluir con esto, entonces, dice así. Entonces, hoy dice que lo que usted, si usted diezma hoy, voy a decirle esto, pero usted no lo hace con amor, mejor no lo haga, porque no le sirve. Usted puede decir, voy a hacer el intento, aquí a ver si esto, porque el pastor dijo, vamos a empezar a hacer fieles, pero no estoy muy de acuerdo con eso. No, porque no va a ser bendición. ¿Me está entendiendo, hermano? Claro, nosotros sí lo recibimos, lo lleva el tesorero, Él lo cuenta, gloria a Dios, aleluya. Señor, gracias, Señor, porque hay que suplir esto, hay que suplir aquello. El Señor proveyó, gloria a Dios. Pero usted perdería su bendición. ¿Sí me está entendiendo, hermano? No por obligación, dice, si usted puede decir, no, pero es que lo que pasa es que yo voy a dar más que lo que todos dan y lo doy por bien, eso y lo otro. Pero si no lo hace con amor, tampoco le sirve. Amén, hermano. Sería yo engañarlo y decirle, no me interesa como sea. Entonces que traiga aquí y echa aquí. No, hágalo con amor. Diga, Señor, te amo. Señor, tú eres el dueño de todo. Me has dado esto, me has dado aquello, Señor. Gracias por haberme hecho tu administrador, Señor de gloria. Perdóname, Señor, si te he fallado, Padre. Pero aquí traigo lo que te pertenece a ti. Yo no sé más, Señor. Gracias, Papito Santo. Voy a decirle, Dios cumple su promesa y dice, voy a abrir la ventana del cielo porque Él ve el corazón. Recuerda que el verso que comenzamos dice, porque aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí los recibe ¿quién? Dios. El Señor. Tú dices, Señor, toma, Padre, lo que es tuyo, aquí lo dejo. Me dice que no deje entre hombres mortales. Y ahí está el pastor, ahí está nuestro, allá, Señor, pero a mí me interesa es que tú los veas, Señor. Gracias, Papito Santo. ¿Usted cree que Dios no es justo de bendecir a usted? Amén. Por eso, todo eso. Entonces, si el israelita lo hacía por obligación, o sea, para el israelita era una obligación, para la iglesia de hoy es una oportunidad. Diga conmigo, es una oportunidad para demostrar a Dios que lo amo. Porque es que nosotros de palabras es muy fácil decir, yo te amo, Dios. Pero el ofrendar es una forma en que yo sé, yo amo la causa, yo amo a Dios, yo amo a esos hermanos que se esfuerzan allá trabajando también, allá en los líderes, al pastor, a lo que esté, están ahí, hermanos. Yo no puedo, yo atiendo negocios, usted dirá, yo atiendo mi negocio, atiendo mi empresa, pero ellos están orando por mí, allá hay gastos en mi iglesia, gloria a Dios, yo voy a ayudar a empujar mi iglesia hacia adelante, hermanos. Eso se hace, ¿por qué? Por amor. ¿Por qué se hace, hermanos? Por amor a Dios. Le mostramos que le amamos, no por obligación de una ley, sino por nuestro amor a Él y su obra. Amén, hermanos. O sea que la iglesia lo hacemos por la ley del amor, por la ley de la fe y la gracia. Israel lo hacía por un pacto obligatorio. Amén. Israel lo hacía ¿cómo? Por un pacto obligatorio, sí, o tenían problemas con el templo. Hoy no,
Es más, no vivo la palabra de Dios por ley. Es más, no me salvo por ley, me salvo por la gracia en Cristo Jesús, don inefable del Dios eterno. O sea que todo lo que hago en este tiempo, lo hago es por fe, por amor, porque amo y por la gracia del Señor. Gracias a Dios que Él quitó el diezmo por ley, porque si no lo hubiera quitado, yo creo que estaríamos un poco muertos. Yo le muestro por la Biblia que hubo un poco de gente que por eso nomás cayó. Gracias a Dios quitó por ley, si no, ¿cuánta desgracia no habría hoy? Ahora Dios dijo, bueno, les quito la ley por amor. Yo les amo, quiero que me muestren que me aman, mi obra debe sustentarla, mi pueblo es, y yo quiero decirle, hermano, hoy, Dios te va a bendecir, iglesia. Si usted mira, yo muy poco hablo de este tema. Creo que usted, es rara vez que me escucha, pero el Señor me dijo, esto por esto es tan así, por esto, esto. Pero yo dije, Dios, yo quiero que tú bendigas a los hermanos que en la iglesia han sido fieles y los que no, Señor, que tú comiences a mostrarles que tu palabra es verdad, Señor. Yo le dije al Señor, Señor, porque yo voy a mostrarles tu palabra. El compromiso tuyo no es conmigo, es con el pueblo. Así que Dios te va a desatar de toda ruina, de toda miseria, porque cuando el Señor dice, si usted sigue leyendo, usted lee allá, sigue leyendo Malaquías, dice, el Señor le dice por último, y me comprometo a reprender por vosotros al devorador. ¿Y cuál es el devorador de estos días? El diablo. Dígalo. Ese quiere devorar todo. Ese que dice, no, palabra de Dios, pilas, mira, no, que le van a sacar la plata. Que no está muy interesado en sacarle la plata a nadie. A nadie. Solo enseñarle principios para bendición de su casa, para bendición de su familia, para bendición de su generación. Amén, hermano. Y que usted sea bendecido. Porque yo encontré otra cosa. Pensé que el dinero no era tan importante para Dios. Yo también me he aprendido aquí, hermano. Por eso nunca hablaba de eso, sino hablar de plata, de dinero, qué cosa. Resulta que el dinero es de Dios. Y Dios lo da para el beneficio. Otra cosa es que seamos malos administradores. ¿Qué clase de administrador? Diga conmigo, administrando, diga conmigo, administrando los bienes de Dios. Póngase de pie. El próximo domingo yo quiero que usted venga, porque es que yo quiero mostrarle por la Biblia, no lo que yo pienso. Y quiero y esto, y lo voy a decir, esto lo voy a aplicar allí, porque hermano, no es posible que se esté destruyendo la obra de Dios y se hable mentira con respecto al tema y no se hable la verdad a la luz de la palabra de Dios. Porque hay gente egoísta, pero no dice, ay, mire esa iglesia, como, uy, mire, no, esos edificios que tienen, eso no sé qué, eso no sé cuándo, pues sí, porque es la obra de Dios, Él es el dueño, y porque la obra de Dios no tiene que estar arriba. Por eso, hermanos, en esta mañana, yo quiero decir, vaya a escudriñar en la casa. También le enseño una cosa clara. Yo quiero dejar claro aquí en la Senda de Pan no tenemos obligación de diezmar. Ley no. Pero amamos al Señor. Reconocemos que es el dueño de todas las cosas. Reconocemos que si Él dejó estos principios estipulados, no es para que alguien se enriquezca, sino para que la obra de Dios esté en alto. Dentro de ellos, aún los líderes que sirven. ¿Cuántos desearían ver una corte aquí de jovencitas, hermano, con su micrófono ayudando en la alabanza al Rey Eterno? Solo la hermana, gloria a Dios. ¿Quién más? Que hubiera ya un baterista, hermano, aleluya, como un siervo de Dios, un hombre de Dios ahí ministrando en la alabanza. Que hubiera aquí en el teclado otro, aleluya. Porque podemos motivar, porque podemos llevar adelante el ministerio.
Amén. ¿Cuántos desearían que un día tengamos una propiedad, hermano, que digamos, usted y yo le diga, gloria a Dios, este ladrillo, yo también lo sembré acá? ¿Cuántos dicen amén? Oye, hermano, Señora, aumentanos la fe. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar un lugar propio? Yo lo creo. Yo le dije, Señor, sí, Señor, yo te creo, Padre. Y por eso entramos a la hora. Yo digo, digo al Señor, si entran a estar en mi presencia, voy a abrir la ventana del cielo. Porque habíamos fallado, habíamos decaído en la oración. Y aquí se va a encender. Por eso usted involúcrate. Hay por ahí un eslogan de Remo. Involúcrate y jamás llegarás a ser el mismo. Levanta tus manos a Dios. Y vamos a decirle a Dios, yo quiero que cada uno deje que el Espíritu Santo escudriñe su corazón. Si usted dice gloria a Dios, Papito Santo, gracias porque yo soy fiel. En esto, así en otras cosas, usted